Entre bombazos del ELN y ataques de las disidencias de las FARC, comenzó el debut de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC en política. Las FARC llega para inaugurar una nueva forma de hacer política. Una política que pone la gente del común en el centro del Estado. Somos un puñado de mujeres y de hombres que tras haber librado una larga lucha armada contra los poderes dominantes en nuestro país, firmamos un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Nuestro partido no llega a presentarse como una fórmula mágica de salvación. Venimos a proponer un despertar general, una toma de conciencia en el sentido de que cambiar las cosas es posible. Al día siguiente de ese discurso, en la población fronteriza de San Lorenzo, en Ecuador, disidentes de las FARC presuntamente activaron una bomba en un comando de policía del vecino país, dejando heridos a 14 oficiales. Horas antes de ese ataque, ya habían explotado 4 bombas contra las estaciones de policía de Barranquilla y Soledad en el Atlántico y en contra del CAI de Santa Rosa Sur de Bolívar. El atentado, atribuido posteriormente al Ejército de Liberación Nacional, ocasionó la muerte de 7 policías y dejó más de 40 heridos. Aunque las FARC es un partido nuevo que no tiene relación ni con las disidencias ni con el ELN, para muchos sectores de la opinión pública no hay ninguna diferencia y la coincidencia entre estos hechos no ayuda en nada en la aspiración política de la exguerrilla. Pregunta: ¿cuál es su opinión sobre el debut de las FARC en política? Bienvenidos a Semana en Vivo. Si nos hubieran dicho hace muchos años que esto iba a pasar, que íbamos a ver a las FARC como un partido político, arengando como cualquier político en una plaza, presentando su programa de gobierno, pues habríamos dicho que era mentira. Eso pasó el sábado y es el tema de hoy en Semana en Vivo, porque yo creo que sí tiene muchas implicaciones y también hablar un poco sobre qué pasa con las disidencias de las FARC y sobre todo con ese golpe que todavía no hemos podido saber muy bien, o esa operación que se dio en Ecuador, donde hubo una magnitud impresionante de sucesos que todavía estamos tratando de digerir. Esos son los temas de hoy en Semana en Vivo y los invitados son los siguientes. Nuestros invitados son Iván Cepeda, candidato al Senado por el Polo Democrático Alternativo; Ángela Ospina de Nichols, ex vicepresidenta del Partido Conservador y compromisaria de la coalición Uribe Pastrana; Andrés Forero, concejal por el Centro Democrático; Jorge Rojas, periodista, escritor y exsecretario de Integración de Bogotá; Héctor Riveros, director del Instituto de Pensamiento Liberal, panelista de Blue Radio y columnista. Bueno, les agradezco a todos esta cita. Primero, bienvenida Ángela, porque es la primera vez. Muchas gracias, sí señor. Finalmente hemos tratado de invitarla, pero no hemos podido. Yo quería comenzar con ustedes. Vamos a esperar aquí, esperemos que en algún momento, ahí está apareciendo, como siempre llega tarde, Héctor Riveros. Pero yo quería comenzar antes de preguntarles sobre el debut de las FARC, que es realmente el tema, yo quisiera que abordemos un poco el tema de lo que pasó con ese atentado o esa operación que habrían hecho las disidencias de las FARC en Ecuador, que me parece que es un tema que no se ha abordado de una manera, porque se juntó con el otro atentado del ELN, pero me parecería interesante conocer la opinión de ustedes y quería comenzar por ti, Jorge. Este es un hecho muy grave porque involucra a otro país, muy grave porque involucra una disidencia de las FARC que sigue causando muchos problemas en el suroccidente del país, y muy grave porque está asociado a unos fenómenos del narcotráfico que, si no los enfrentamos, van a generar las nuevas violencias de lo que sería el llamado posconflicto. Se ha advertido sobre eso, la emergencia de nuevos actores armados o actores armados reciclados que no están siendo debidamente enfrentados por el Estado, no militarmente,
sino porque se le niega la oportunidad a los campesinos, se insiste en las fumigaciones y mientras tanto se reacomodan actores armados alrededor del tema del narcotráfico. Así haya paz con el ELN, así haya paz con las FARC, así se controlen las disidencias militarmente, si no se resuelve el problema del narcotráfico, vamos a tener esas nuevas formas de violencia en las zonas rurales y en este caso en una frontera que es clave para el tráfico de drogas, que es la zona con el Ecuador. Es muy lamentable que hayan entrado al territorio ecuatoriano, que hayan producido este hecho terrorista, y es muy lamentable que la respuesta que se va a generar del gobierno ecuatoriano va a ser un poco también de xenofobia con los colombianos que siguen viviendo en el Ecuador. Y posiblemente pueda impactar en el tema de los diálogos con el ELN, porque Ecuador es país huésped de esos diálogos. En Ecuador hay una oposición a los diálogos también, y hay ciertos sectores que no quieren que Ecuador siga facilitando este diálogo, y esto tampoco ayuda para nada. Senador Yo Iván, creo que es cuéntenos. evidente la gravedad de estos hechos y que se pone en evidencia lo que se ha señalado con tanta reiteración. El posacuerdo con las FARC no ha traído una respuesta adecuada del Estado en la presencia en sitios que era obvio que tenían que ser inmediatamente retomados bajo el control no solo militar sino social del Estado. El problema del narcotráfico sigue siendo un problema que no tiene una solución y al cual no se le ha presentado como opción el desarrollo del acuerdo en materia de sustitución de cultivos y el de una erradicación que pueda ser compatible con esa sustitución. Y tampoco hemos visto una acción contundente contra esas disidencias, siendo que todo indica que el que ha perpetrado esa acción es un hombre de segunda en lo que era la escala de mando de las FARC y que en ese momento no representaba un peligro tan grave en el momento en que se produjo la dejación de armas y el comienzo del proceso de reincorporación de las FARC, y ahora parece ser que se ha aliado con factores del narcotráfico que permiten acciones como las que estamos viendo. ¿Le impresionó la cantidad de, o sea, la dimensión del hecho, por supuesto, hecho? Y la sofisticación del hecho, sí. Porque esta disidencia particularmente se había caracterizado como una expresión local que estaba fundamentalmente ligada al tema de los cultivos, y ver ya una cosa así sí muestra que hay probablemente una relación, una concatenación con otros factores de violencia. Ángela. Primero, Colombia está de luto. Colombia tiene en este momento su corazón en Barranquilla, tiene su corazón con la policía. Ese sentimiento de luto viene fuera de eso haberse aumentado con la situación que se acaba de describir, de lo que se llama las disidencias de las FARC. Unas disidencias que nos lleva a otro punto, que es el punto de percepción del ciudadano del común. Las FARC, a la hora de la verdad, en todo este proceso de acuerdo se dividieron. Algunos asumen una posición política de esa generosidad que se le dio para lo que se llama la apertura política, y el otro se quedó en las llamadas disidencias, lo que el ciudadano del común podría llamar, una vez más están con toda la combinación de cualquier forma de lucha para llegar al poder. Algunos asumirán el poder desde la apertura democrática que se les dio en la participación política, y los otros seguirán presionando a través de las armas. ¿Usted cree que hay una concatenación entre las disidencias y, por ejemplo, Timochenko? Yo creo que eso va a afectar, eso es algo que la opinión pública, que el ciudadano del común lo tiene muy en su imaginario, real o no real. A lo que sí es real es que la jefatura de las FARC con la que se estableció este acuerdo no tenía entonces un control y un mando absoluto sobre su gente. Eso sí es un hecho inevitable, que la opinión pública lo tiene muy muy claro, y el no haber tenido ese control absoluto sobre su gente se está dando. Ahora el otro punto, que es muy grave, es ese vínculo con el narcotráfico de la disidencia, lo que también siempre se dijo: ojo, las FARC es un grupo narcoterrorista, y dentro de esa línea narcoterrorista, la disidencia de las FARC es esa organización narcoterrorista de las FARC.
Entonces esto no solo mina la confianza en un acuerdo en el que muchos nunca confiamos, sino que fuera de eso va a tener un efecto muy grande sobre el tema de conversación con el diálogo con el ELN, con ese ciclo que no se comienza y con esa percepción ciudadana. ¿Para qué seguir dialogando? Los acuerdos realmente no son ese paso positivo que algunos creyeron. Andrés. Pues Jimena, muy buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, yo creo que este hecho luctuoso que se dio en la frontera y específicamente en territorio ecuatoriano, pues naturalmente mina aún más la credibilidad que tiene el acuerdo con las FARC. Sobre todo, y pues creo que lo dijo Jorge, lo dijo el senador Cepeda, porque vemos que el tema del narcotráfico sigue siendo un problema muy grande en el país. De hecho, si uno mira las cifras de las hectáreas cultivadas de coca en el país, se han incrementado en los últimos años. De hecho, el año 2012, según la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito y el Crimen, decían que eran 46.000 hectáreas, ahora tenemos cerca de eran 49.000 hectáreas, ahora tenemos cerca de 146.000, prácticamente se triplicaron. Y lo que nosotros siempre hemos dicho es que el narcotráfico, la droga, es el combustible de la violencia en Colombia. Entonces vemos que sí, se firmó un acuerdo en La Habana, que finalmente no fue refrendado por los colombianos se opusieron a las condiciones de ese pacto en La Habana. Finalmente el gobierno nacional, con unas mayorías en el Congreso, lo está implementando en contra de la voluntad mayoritaria del pueblo colombiano, pero vemos que eso que nos vendía el presidente, de que con la firma de ese acuerdo Colombia iba a respirar paz, lamentablemente no es así. Y por el contrario, y es lo que nosotros siempre hemos dicho desde el Centro Democrático, es que los niveles de impunidad que estaban contenidos en esos acuerdos, lamentablemente se pueden convertir en factores que generen nuevas violencias. Y vemos que está pasando eso con las disidencias de las FARC y vemos que está pasando también eso con el ELN, con los luctuosos acontecimientos que se presentaron en Barranquilla, y en Soledad y en todas esas zonas de la costa norte del país. Bienvenido, aunque tarde, Héctor. Con regaño. Estoy acostumbrado. Sí, estábamos haciendo la primera ronda sobre el tema específico de lo que pasó en Ecuador. No, pues a mí me parece que todo lo que ha venido pasando era más o menos previsible. Quizá lo que no hubiéramos podido prever era un poco la ineficacia del Estado para la retoma de las zonas más afectadas por el conflicto, que sin duda tanto en el componente militar como en el componente social, pero muy especialmente en el componente militar, ha sido mucho más lento de lo esperado. Es un poco sorprendente que unas zonas que se sabía que iban a tener una especie de coletazo después del acuerdo no hubiesen tenido como una preparación y una planeación estratégica desde el punto de vista de la fuerza pública para hacer presencia ahí. Incluyo pues la zona de la frontera con el Ecuador, que era por supuesto una de esas zonas álgidas. Pero todo lo demás era más o menos previsible. Que hubiera disidencias de las FARC, pues eso era previsible. En todos los acuerdos hay unos disidentes. Incluso en este hay un porcentaje bastante menor que en los estándares internacionales. Digamos, creo que estamos alrededor del 10 o del 12%, que normalmente en los estándares internacionales esos acuerdos muestran que los grupos armados tienen unas disidencias incluso que pueden llegar hasta el 30%, porque es que la toma de la decisión de acabar con la guerra no es una toma de decisión fácil. Entonces, ahí ese punto también era previsible. Que había unos miembros de la guerrilla que preferían narcotraficar a hacer política, pues eso también se sabía, eso no es ningún descubrimiento. Efectivamente, parte de la degradación que había tenido el conflicto armado estaba precisamente contenido en que había un porcentaje importante relativamente de las FARC que preferían narcotraficar a hacer política. Y por lo tanto eso también era previsible. Ahora, yo lo que creo es que nada de eso desdice del Acuerdo de La Habana, sino todo lo contrario. Lo que hace demostrar es su importancia, porque si ahora tenemos 1.200 o 1.300 disidentes de las FARC y antes teníamos 9.000 u 11.000 hombres armados y ahora tenemos la situación de orden público que tenemos con ese pequeñísimo grupo marginal, pues es una regla de tres simple. Tendríamos
estas veces más de situación de dificultad de orden público como en efecto la tendríamos. Pero además, y aquí aterrizo, digamos, en el tema de la consecuencia que eso pueda tener con el ELN, sí, que se une además con los actos terroristas desgraciados que ocurrieron en la zona, sí, caribe colombiana, pues por supuesto que la tendencia es decir que hay que acabar con el acuerdo. Pero a mí me sorprende mucho esa conclusión cuando en realidad con las FARC lo que demostramos es que el único golpe verdaderamente certero que se le dio a las FARC en toda su historia para acabarla como grupo armado fue el acuerdo. Duramos en la confrontación armada dándoles golpes, comillas, certeros durante décadas y nunca logramos acabar con la guerrilla. Teníamos 10.000 hombres armados, teníamos billones de pesos, según dicen los opositores del acuerdo, que guardaban en las caletas y tal, tenían el control de una parte importantísima del mercado del narcotráfico y realmente el único golpe que ha permitido acabar con un grupo armado como la guerrilla de las FARC pues fue haber firmado un acuerdo y por lo tanto con el ELN uno debería prever que ese es el camino necesario. ¿Qué impacto puede tener, digamos, este contexto que estamos aquí trabajando con el debut? Es la primera vez, y a mí me sorprende un poco y debo decirlo que en las noticias en general no salió como debía salir, es un hecho histórico, de alguna manera es la primera vez que las FARC abandonan sus armas y deciden presentarse en sociedad, hacer su debut como partido político. Pero me pareció un poco gris la presentación en los medios, de pronto me equivoco, no vi los noticieros, pero en los... Bueno, Semana le dedicó la portada. No, bueno, esto es distinto, pero con excepción de Semana, yo debo decir, sí, el cubrimiento ha sido realmente bastante gris, diría yo, con excepción de Semana. Hubo entrevista pues es que realmente es un hecho histórico, independientemente uno de lo que quiera o no. Pero la guerrilla ahí demostró lo poquito que sabe hacer política, porque le hizo un sábado que no hay medios. Y ya el lunes es un refrito, entonces eso... Pero ningún otro político hubiera hecho lanzamiento. Hay que ver la diferencia que hay entre lo que pasó este sábado y lo que pasó cuando las FARC lanzaron la Unión Patriótica en Bogotá también. Sí. Yo lo recuerdo muy bien porque era reportero y yo fui a cubrir. En ese momento el personaje era Braulio Herrera, y el acto se hizo en la plazoleta del Ley de Kennedy. Y fue más o menos similar, no es que se llenó toda la plaza, pero era mucha expectativa, más que ahora incluso. Pero en ese momento las FARC seguían armadas, no había un acuerdo. Es que esa es la diferencia. Sí. Y la gran pregunta de quienes se oponían al proceso era cómo se permite ese acto si las FARC siguen armadas, que era la gran discusión con lo que vino después. Sí. Lo que pasó el sábado es con unas FARC que ya no tienen armas, que las Naciones Unidas certificaron que entregaron, dejaron las armas, entregaron los bienes, firmaron con el Estado un acuerdo, gústenos o no el acuerdo, se está cumpliendo. Y estos señores, gústenos o no, están cumpliendo el acuerdo. Alguien dijo por ahí en un trino que Timochenko no firmó un acuerdo para irse a vender el Balay, que él firmó un acuerdo para hacer la política. Tenemos muchas contradicciones y muchas prevenciones frente a la guerrilla, de lo que fue la guerrilla de las FARC, pero están cumpliendo. Y le dijeron al país, somos partido político y no tenemos armas. Y ojalá que no haya ningún vínculo entre estos exguerrilleros y las disidencias. Es muy peligroso decir eso aquí, porque es poner en cuestión todo el acuerdo. Ahora, si hay una prueba, excelente para que la Justicia Especial de Paz lo investigue y lo juzgue. Pero si están cumpliendo, si Naciones Unidas dice que están cumpliendo, si el gobierno dice que están cumpliendo, si, como dice Héctor, esos 11.000 guerrilleros ya no están en una maquinaria de guerra, creo que algo hemos avanzado y algo hemos ganado. Falta ver si la capacidad de democracia nuestra nos permite respetar esa diferencia, si no la compartamos. Falta ver si somos capaces de ampliar la democracia, porque el problema nuestro es que nos hemos cerrado, porque no queremos que vengan, porque siempre pensamos al contrario, en el contrario como en el adversario. Y para terminar yo digo lo siguiente. Todos en esta mesa condenamos los actos terroristas del ELN y de la disidencia. Y todos en esta mesa deberíamos ponernos de acuerdo en decir no queremos más armas en la política, ni de la izquierda ni de la derecha, ni paramilitares matando líderes sociales, ni paramilitares financiando grupos políticos como ha pasado en el Congreso del país con las listas de partidos políticos como los que sabemos que han tenido vínculos con paramilitarismo y lo mismo del otro lado.
Entonces ese pues, es un buen acuerdo, que es lo que dice el acuerdo nacional, es saquemos la política, la violencia y las armas de la política en todos los órdenes y condenemos todos los actos terroristas. Como me estás diciendo eso, pues aquí, no solo como ciudadana del común que soy yo, una ciudadana común y corriente, sino también con lo que represento en el sentido de ser no solo una militante de un partido tradicional como es el Conservador, un partido con más de 168 años de historia, y el haber sido vicepresidenta de ese partido. Las armas no fueron nuestro camino. Las armas en la política no ha sido nuestro camino. Los chulavitas, así que, ¿se acuerda? Claro que me acuerdo de los chulavitas. Los armaron el Partido Conservador. Y si nos vamos a la historia, los chulavitas es otra historia muy diferente. Más no fueron las armas. Aquí en lo que estamos, si se está hablando de un punto de acuerdo, es que no son las armas el mecanismo para hacer la política. Pero usted puso otro punto. Ojalá que no sean las disidencias. Sí, efectivamente. Ojalá que las disidencias de las FARC no sean parte de las FARC. Ojalá. Aquí, y ya le doy aquí la palabra con esto. El que se haga la política, el por qué este lanzamiento fue gris, como usted lo dice, a pesar de que pueda ser... Es la primera vez, sí, ¿no? Efectivamente. Era un hecho, claro, la primera vez en 54 años que desarmados... Pero más que ser un hecho, más que ser un hecho gris, 34 años, es también el otro, ¿se quiere escuchar o no se quiere escuchar? ¿Quién lo quiere escuchar? Esto es parte del ejercicio de la política. Hay quien escuche y quien no lo escuche. Ellos hicieron su lanzamiento. Puede ser que la gran mayoría no los quiso escuchar. Usted me permite una reflexión breve sobre su aseveración que comparto con Jorge. Es en extremo atrevida y peligrosa de que esto es una distribución de roles y una combinación de formas de lucha, porque así han matado a mucha gente en Colombia. Si usted analiza bien las disidencias dónde están y qué relación tienen con las personas que se han desmovilizado o se están reincorporando, es una relación bastante problemática. Si usted va al Guaviare y estudia la relación de Gentil Duarte y del señor John 40 con la zona veredal que hay allí, que dirige el señor Mauricio, ha habido una serie de enfrentamientos y de amenazas. Y los señores de las disidencias, y esto son cosas que ha informado claramente el gobierno, están intentando captar gente de esa que está en un proceso frente al cual el gobierno, hay que decirlo, ha fallado estruendosamente en garantizar una reincorporación exitosa. Si usted examina el caso del señor Guacho, el enfrentamiento que ha tenido con el señor Robaña en toda esa zona de Nariño, es la misma situación. Y así le podría seguir enunciando. Hay gente que ha sido asesinada de esta que ha dejado las armas por las disidencias. No digo que todos los que han asesinado. Entonces no hay tal plan. No le digamos a la gente, concentrémonos en los problemas que hay realmente, que son suficientes. Y no inventemos otros porque eso no nos ayuda. Realmente le digo, no nos ayuda a desconocer que aquí ha habido un paso fundamental. Y es que las FARC se haya desarmado y se haya convertido en un partido político. Ese es un hecho que, bueno, podrá ser considerado por algunos menor, como una cosa que es insignificante, que se haya acabado esa parte del conflicto armado, pero para otros, como gente que ha sufrido directamente el conflicto armado en su familia y que tiene víctimas en esto, yo me imagino que probablemente ustedes los tengan también, pues eso tiene un significado profundo. Ahora, con relación a lo que yo escuché en el acto del nuevo movimiento político, yo no escuché en ninguno de los 3 discursos que oí ahí, nada que se pareciera a una plataforma castrochavista. Es decir, además Rodrigo Londoño dice en Semana que van a respetar la propiedad privada, que en materia de política de impuestos hay que rebajarle, oiga bien esto, hay que rebajarle impuestos a los ricos y hay que subir algunos impuestos de las empresas. En fin, una serie de aseveraciones que distan por completo de esa imagen que se nos ha querido vender de que llegó ni más ni menos que el demonio soviético a Colombia. Esas son imágenes que no contribuyen a un debate objetivo. Allá se podrá hacer otras discusiones. Otra cosa que escuché, están listos a presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso lo dice en la entrevista también. La verdad. Sí. Entonces, esa idea de que va a haber una impunidad flagrante, yo no sé de dónde viene si todavía no ha comenzado a operar la justicia. Eso me parece que es un acto también de una especie como de visión
apocalíptica de lo que viene. No es Pues, así. senador. No es así. Y lo que sí, yo invitaría a otros partidos a que en sus discursos políticos también invitaran a ponerse ellos mismos a disposición de la justicia, porque hay más de un partido y más de algún dirigente que debiera hacerlo. Pues en primer lugar, María Jimena, pues recordar al senador que Chávez, antes de ser electo presidente, también decía que iba a respetar la propiedad privada, pues todos sabemos en qué terminó Venezuela. Yo recuerdo entrevistas que él daba en los medios de comunicación venezolana. Vamos a buscar por lo que se dice, por lo que se puede llegar a decir. A propósito de lo que dice, no, porque uno ve cuál ha sido la trayectoria ideológica de las FARC, cuál ha sido la trayectoria ideológica del señor Timochenko, y pues uno pues puede prever qué es lo que va a pasar. Pero pues solamente ese pequeño... especulación. Sí, pues usted diría que es una especulación, pero lo que le digo, Chávez dijo en su momento que iba a respetar la propiedad privada y todos sabemos lo que pasó en Venezuela. A propósito de lo que decía Jorge, yo pienso que efectivamente, y es lo que ha dicho el Centro Democrático, nosotros valoramos el hecho de que se haya dado una desmovilización. Lo que a nosotros nos parece es que el costo institucional fue demasiado alto. Y si vamos a hablar de términos mejor dicho, vamos a hablar de desmovilizaciones, habría que decir que durante el gobierno del presidente Uribe, durante los dos gobiernos se dieron más desmovilizaciones que durante este proceso con las FARC. Durante esos 8... O sea, ustedes comparan, ustedes creen que hicieron, pero es que estamos comparando peras con manzanas. No, yo estoy hablando... Perdón, es que el doctor es para Riveros, no aclarar, porque es que no podemos confundir una desmovilización personal, o sea, por cuenta de una política que se instauró. Hubo una desmovilización colectiva y una desmovilización individual. Sí, pero es que aquí hubo un pacto, esto es distinto. No, pero con las autodefensas, con todas las limitaciones. No, pero no hay que confundir a la gente, porque una cosa es una decisión unipersonal del presidente. Yo lo único que y lo estoy diciendo otro es una acuerdo. Si el doctor Riveros está diciendo que uno debe valorar el hecho de que hombres que estaban en armas dejen de tenerlas, yo pienso que tendrían que reconocerle al gobierno del presidente Uribe el hecho de que se desmovilizaron cerca de 51.000 hombres en armas. Eso es lo que estaba diciendo. Algunos falsos, ¿no? Bueno, pero eso sí es cierto. Como seguramente también hay unas personas que se desmovilizaron ahora y que han vuelto a reincidir. Eso yo creo que tendríamos que decirlo. Pero eso me parece bien. A propósito de lo que está diciendo Jorge, que todos hemos utilizado las armas, no. Yo creo que sí, ha habido paramilitares y esos deben ser rechazados, sus crímenes deben ser llevados ante la justicia. Lo mismo que pasa con los guerrilleros. Es que yo pienso que la paz en el país no la podemos construir sobre un intercambio de impunidades. Entonces, eso es lo que nosotros hemos dicho. Y a propósito de lo que decía el senador Cepeda, nosotros lo que hemos dicho en el Centro Democrático es que nos parece que no hay realmente penas efectivas cuando las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad o que son responsables de la autoría o que estaban a cargo de organizaciones delincuenciales y criminales terroristas que cometieron crímenes de lesa humanidad pueden llegar al Congreso de la República sin haber pagado un solo día de cárcel. Ahí es donde nosotros consideramos que hay impunidad. Eso es lo que nosotros decimos. Yo sé que ustedes dicen que hay unas penas alternativas, pero y unas penas reales también, unas penas muy serias. Pero si ellos en teoría confiesan y dicen que ellos cometieron tales y cuales crímenes, ellos no van a ir a la cárcel y van a tener unas penas alternativas. Lo que nosotros decimos es que ante la comisión de semejantes crímenes, por ejemplo lo que ha pasado con el señor Byron Yepes aquí en Bogotá, que de hecho un candidato a la Cámara de mi partido decidió impugnar su inscripción como candidato, lo que uno dice es, si esa persona efectivamente, como dice la Corporación Rosa Blanca, cometió esos crímenes, pues la verdad no debería estar participando en política. Y eso es lo que a nosotros nos parece que es impunidad. Pero para todos, entonces. Pero María Jimena, naturalmente, para todos. En realidad, ahí entramos en otros terrenos más complicados. En realidad esta conversación es muy triste, diría yo, porque es que pareciera que nunca vamos a avanzar. O sea, en Colombia pasan unas cosas y no somos capaces de pasar las páginas y construir una cosa colectiva. Si algo ha pasado en todos estos años y si alguna desgracia tuvo el proceso con las FARC fue que una parte de la sociedad colombiana muy grande pues se hubiera opuesto. Realmente en cualquier parte del mundo uno esperaría que un proceso como estos ayude a unificar y no a dividir a la sociedad. Pero eso ya pasó. Lo que yo realmente veo con mucha tristeza realmente es que habiendo pasado vuelvan y ocurran hechos terroristas y sigamos en la misma discusión. Que haya sido imposible que, por ejemplo, haya algún grado de unidad frente a la reacción de los hechos que pasaron este fin de semana, porque seguimos en estas mismas discusiones mezquinas, unas discusiones mezquinas que no le reconocen nada al acuerdo de La Habana ni al hecho de haber desmovilizado las FARC. Eso tuvo un costo muy alto, cuando nunca, por supuesto, mencionan los beneficios nada menos que en vidas humanas. A ellos les angustian los costos institucionales, a mí me angustian las vidas.
humanas que vidas por humanas fortuna, también el gobierno Uribe tiene mejores resultados que el gobierno Santos. nos las hemos Eso no ahorrado. se sostiene. Yo no tengo ninguna, Eso no se yo no sostiene. tengo ninguna pero yo le discusión, digo, senador, pero revisemos. permítame terminar. Yo no tengo ninguna discusión con los pero además resultados está que pudo haber confundiendo tenido una cosa con otra. el gobierno del presidente Uribe. Yo puedo hacerle el reconocimiento que quiera en relación con haber cambiado Sí, la correlación de fuerzas en el conflicto. Pero yo pregunto a ustedes, ¿cuándo van a hacerle un reconocimiento, no al presidente Santos, a ese acuerdo y al logro histórico de haber acabado con el conflicto armado? ¿Cuándo van a dejar la No se ha mezquindad? acabado. Miren lo que ¿Y está cuándo pasando van a con el dejar ELN? además la Es que ese es el miopía problema. Hay que de, ser por cuidadoso con ejemplo, las palabras. perdóneme, ¿cuándo van a dejar la miopía de seguir negando la participación de muchas fuerzas políticas en la violencia en Colombia? A mí realmente me alarma, por ejemplo, cuando la doctora Ángela dice, no, es que el Partido Conservador nunca ha tenido que tener con la violencia. Por favor, es una clase elemental de historia de Colombia. Es una clase elemental de historia de Colombia, de lo que pasó en la primera mitad del siglo XX, como para desconocer eso. Pero a mí me parece que esa Momento. Pero, María Jimena, pero a mí me aprovecho parece que que esa decía- discusión María no Jimena, es una útil. sola cifra. Después de esta pausa, pero Lo les que quiero tenemos decir es una que cosa para avanzar. aclarar, porque hay que aclarar. Una cosa es una política de Estado que hizo el presidente Uribe, y le reconocemos muchísimas cosas que hizo con la desmovilización, y otra cosa es un acuerdo de paz. Es para aclarar a la gente, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ya Eso volvemos podríamos después de esta discutir pausa. también. Usted está viendo Cable Noticias, 24 horas de información. Revista Jet Set, en esta edición. Los personajes más influyentes disfrutaron de la playa, la brisa y el mar. La renuencia de Harry y William a que su madrastra sea coronada. Los amantes del género clásico se dieron cita en la ciudad heroica. Esto y más en Revista Jet Set. ¡Cómprela ya! Revista Jet Set, en esta edición. Los personajes más influyentes disfrutaron de la playa, la brisa y el mar. La renuencia de Harry y William a que su madrastra sea coronada. Los amantes del género clásico se dieron cita en la ciudad heroica. Esto y más en Revista Jet Set. ¡Cómprela ya! Durante los últimos 5 años, Cable Noticias y la revista Semana nos han traído día a día, en vivo y en directo, el análisis, el debate y la opinión de los temas más relevantes del acontecer nacional e internacional en su programa Semana en Vivo, con invitados de primer nivel y amplio reconocimiento, quienes bajo sus diferentes puntos de vista nos permiten entender la noticia a plenitud. La corrupción da estatus. Esa es la realidad de hoy de Colombia. El señor Álvaro Uribe habla Por con todas fuerza. estas razones, Semana en Vivo se ha convertido en el programa de opinión de mayor crecimiento en la televisión colombiana. Todos los días de 8 a 9 de la noche por Cable Noticias. 24 horas de información. Continúe viendo Cable Noticias. 24 horas de información. Yo los voy a convencer, yo los voy a inventar, o sea, de acá que estamos hablando, yo los voy a invitar más bien, porque si nos vamos a quedar, o sea, avancemos, ahí sí estoy de acuerdo, vamos a siempre hemos reconocido, hay que reconocer todos los logros importantes que ha tenido el presidente Uribe. Momentico, estamos aquí hablando, vamos a decir, de una vez para salir de esto, hay muchos logros que se le reconocen al presidente Uribe y hay otros que hay que reconocerle también al presidente Santos. De ese debate no queremos hacer hoy el tema de Semana en Vivo, sino más bien cuáles son las implicaciones para la política colombiana de lo que dijo Rodrigo Londoño, que todo el mundo lo conoce como Timochenko más bien, porque si les digo Rodrigo Londoño nadie lo va a conocer. Se presentó como Timo. Timo, como Timo, exactamente. Y cuál es
su posibilidad, digamos, realmente de que esto no pase, y lo digo sinceramente, por ejemplo, el M19 comenzó siendo un partido muy importante, con muchísimos éxitos electorales, pero finalmente terminó evaporándose, erosionándose entre ellos mismos. Pero con una gran diferencia, y es que el M19 llegó en un contexto en el que había un relativo consenso nacional. Exacto. Sobre ese proceso. Aquí no, como estamos viendo. Aquí, a mi modo de ver, que la FARC haya llegado a la instancia de presentar sus candidatos ha sido una verdadera victoria política, porque ha habido una serie de obstáculos que se han ido interponiendo para que eso no ocurra. Y me parece muy importante que haya ocurrido. Y me parece muy importante que haya ocurrido como ha ocurrido además. Es decir, un discurso que a mi modo de ver es un discurso moderado y que tiene que ver con una forma de plantearse en la vida política que podrá tener todas las discusiones y las críticas que sea. Es una perspectiva que a mi modo de ver es legítima. Por ejemplo, presentar su candidatura en Ciudad Bolívar, claro, me parece que es perfectamente Pero yo legítimo. quiero presentarle, por ejemplo, la pregunta pues aquí a ustedes dos, por ejemplo. En los debates, ¿ustedes cómo van a hacer el día que aquí o en cualquier otro programa de opinión venga uno de estos personajes que están en la lista de las FARC? Ciudadanos candidatos. Personajes, sí, los personajes ciudadanos candidatos. Por ejemplo, en el caso suyo, usted que no aporta, o sea, usted está en contra de muchas cosas de lo que sucedieron en el acuerdo, entre otras, porque como bien lo dijo, no perdió el plebiscito. Pero ¿usted qué haría? ¿Usted sentaría con ellos? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué van a hacer el Centro Democrático y también... porque es una buena pregunta, ¿qué van a hacer? O sea, ¿qué van a hacer? Porque ya es como dicen, fait accompli, que les guste o que no nos guste, o sea, ¿qué van a hacer en frente a eso? Pues efectivamente es un hecho cumplido, hay que volverle a recordar, pues yo no sé si vale la pena, pero ganamos el no, y finalmente terminaron imponiendo la implementación de los acuerdos de La Habana. Nosotros incluso nos parecía que era una sobrerepresentación la que se le estaba dando a la guerrilla de las FARC. El Polo Democrático hoy tiene 8 congresistas, 5 senadores, 3 representantes a la Cámara. Bueno, que el Centro Democrático defienda los intereses del Polo Democrático, naturalmente, eso sí es una novedad. Es que no, es que yo, por ejemplo, yo respeto a la izquierda democrática. Es que no me parece que a cuenta del sufrimiento, del dolor, de la sangre que estas personas han causado durante tantos años en Colombia, nosotros, o mejor dicho, el Estado, el gobierno de Juan Manuel Santos, nos haya decidido premiar y les haya dado esas curules al final que fueron gratis, cosa que además el presidente Santos negó durante muchísimo tiempo. Él dijo que ni Timochenko sería candidato presidencial y que la guerrilla de las FARC no tendría curules gratis en el Congreso de la República. Hoy vemos que todo eso es así. Entonces, nosotros entendemos que eso es una realidad. Lo que ha dicho el candidato a la presidencia, Iván Duque, es que va a respetar, por ejemplo, algunas de las condiciones de los acuerdos. Nosotros, a propósito de lo que ustedes decían, valoramos el hecho de que se haya dado esa desmovilización, pero nos parece que realmente el costo institucional, insisto, ha sido muy alto. Y además, ustedes que hablaban de vidas humanas, me parece que, y es lo que nos preocupa a nosotros, es que los niveles, o mejor dicho, el ejemplo que se dio con las FARC, puede ser un mal incentivo para que los otros grupos armados escalen la violencia con el propósito de obtener unos beneficios similares a los que obtuvo la guerrilla de las FARC. Y sobre todo lo que tú me decías, pues nosotros vamos a ir, porque hoy por hoy, por ejemplo, los únicos congresistas, ni siquiera el senador Cepeda está electo. Él tiene que ir a buscar los votos por todo el país, uno a uno. Los únicos que ya sabemos que tienen una curul asegurada son los guerrilleros de las FARC. Lo que nosotros vamos a hacer es buscar los mayores votos posibles para tener una bancada muy numerosa en el Congreso de la República para poder dar allá la batalla de las ideas. Pero, ¿cómo se hacen democracia? Pero si ustedes lo tienen aquí, ¿debaten con ellos o se levantan de la mesa o cómo hacen? No, María Jimena, aquí me llama la atención porque se ha dicho pasar la página. Pasar la página significa casi olvidar las cosas. Yo creo que las cosas no se deben olvidar. Eso es parte de la historia que tanto están reclamando. Es continuar con la página, continuar con la historia que se está escribiendo día a día de Colombia. Y también, como se ha dicho, esté o no esté de acuerdo, se firmó un acuerdo, ese acuerdo le dio unas garantías, le dio unos beneficios en la nueva participación política a un grupo, hoy partido político, el partido de las FARC. Que si eso es algo positivo, sí, yo también creo que es positivo, así no me guste las FARC como grupo político.
Entonces, usted pregunta, ¿qué tipo de debate se puede hacer? Como se hace cualquier debate en democracia. Ellos presentarán sus propuestas, lo que usted estaba diciendo en el discurso, para mí un discurso populista, y quizás nosotros, o quizás no nosotros, presentaremos un discurso más realista. Entonces puede ser una confrontación democrática entre contradictores para ganar el voto del ciudadano. Eso es la democracia, excelente, donde todos queremos estar. Vamos poniéndonos de acuerdo, porque eso es lo que nosotros queremos. Yo, por ejemplo, no comulgo para nada con las ideas de las FARC. Y yo, como ustedes, no les creo que si llegaran al poder vayan a respetar la propiedad privada. No les creo. Lo que yo creo es que hay que hacer un debate en la democracia y derrotarlos con los votos. Yo no estoy llamando a que, no, creámosles que ellos van a ser un partido moderado. No, a mí no me importa si son moderados o no. Yo no creo ni confío. Sí, pero tiene 10 curules de 200. Más que lo que tiene el Pueblo Democrático, más que lo que tiene el Partido Verde. Y una cosa que es solamente una cuestión puntual que se presentó. Lo siguiente, mire, hay algo muy interesante de lo que está pasando con las FARC. Las FARC mantuvieron su nombre en medio de una gran discusión nacional sobre si ¿Que fue un error o no? Porque eso era como reafirmarse en su identidad. Una revictimización de las personas que fueron... Las FARC decidieron hacer su partido político y lanzar sus propios candidatos. Es decir, se cerraron como una manera de decirle al país, aquí estamos, eso somos, reivindicamos nuestra lucha, nuestra historia, nuestra vida, y vamos a sacar los votos para que no se diga que estas curules son regaladas. A mí me llama mucho la atención eso. Yo hablé con Carlos Antonio Lozada, porque ellos podían decir, mire, yo saco 15 votos y soy senador, y el resto de la gente que vote por otro candidato. No, van a hacer un esfuerzo. Yo no sé si les va a ir bien o no. Es un esfuerzo de democracia. Si les va bien, podrían ponerle votos a esa lista y se va a acabar ese debate que ustedes plantean del regalo de las curules, que es más... Sí, que ver cuántos votos. Amanecerá no, habrá que ver, pero hoy las tienen aseguradas. O sea, eso hay que decir que se las regalaron. Con Ángela y con el partido que representas, porque de eso se trata la democracia, de debatir sin matar a nadie, sin que nadie lo mate por lo que piensa, y que si los electores le dan una razón a las FARC, pues será el pueblo el que lo decida, y si no, pues habrán otros candidatos. Por suerte, las FARC tienen sus propios candidatos. Hay otras expresiones. Está el senador Iván Cepeda, que no va a tener votos de las FARC, como se decía, porque las FARC van a votar por sus candidatos y él va a tener que buscarse los votos abiertamente en democracia. Entonces me parece que vamos creando las condiciones para pasar, no la página, sino para trascender lo que ya ha sido esa noche de violencia y ponernos de verdad en un espacio de democracia, incluso con los diferentes que son. Sostener la democracia es muy difícil, es muy, muy complicado. Y yo creo que esa es una apuesta que tenemos los partidos tradicionales y los ciudadanos que estén o no estén en esos partidos tradicionales, los que creemos en la democracia. Va a ser muy, muy complicado. Como Partido Conservador se le va a apostar, se le ha apostado a esa democracia. Esas violencias que se están dando, que para mí no son nuevas violencias, yo en eso sí disiento de lo que han dicho que son unas nuevas formas de violencia, son las mismas violencias con los mismos actores en otro estilo de representación, por ponerles un nombre, como ustedes quieran. Son las mismas formas de violencia, está el mismo eje criminal atravesando esas violencias, y esas violencias... Pero más allá, doctora, de la discusión de si son nuevas o viejas, la discusión es por qué Colombia, después de tantas décadas, no ha podido resolver el problema del narcotráfico. Porque en eso coincido, ese sí no es un problema nuevo. Digamos, desde hace décadas somos el primer país del mundo exportando cocaína. Desde hace décadas, en la segunda ciudad de nuestro país, existe una estructura criminal que se llama la Oficina de Envigado, que controla parte no solamente del territorio, sino de la administración, y contra la cual se está enfrentando de manera valiente hoy la administración que hay allí, en esa ciudad, en la segunda ciudad de nuestro país. Y además tenemos cientos de miles de campesinos que no ahora,
no ahora, sino desde la década de los 80, están cultivando coca. Entonces, la gran pregunta es, más allá de decir, esto es un fracaso del acuerdo de paz, esto se hizo mal, no, aquí hay un problema que no hemos logrado resolver. Y tal vez porque estamos ensayando la misma fórmula, que es seguir pensando que a través de la guerra que se ha declarado contra eso, lo vamos a resolver. No lo hemos podido resolver. Senador, esa sería, y perdóname, Andrés, eso es otra discusión, aparte de lo que hoy habríamos planteado. Usted lo plantea. Pero eso es cierto. El debate sobre el narcotráfico es un debate que se tiene que seguir dando. Y dentro del debate del narcotráfico no es tan ingenuo el cultivo de la coca. Usted está diciendo que en los años 80, pero en los años 80 Colombia no era un cultivador de coca. Sí. En los años 80... No era, María Jimena. Sí se cultivaba, más no se cultivaba. A aparecer los grandes cultivos. Ahí es lo que está diciendo, aparecieron. La coca se traía de Bolivia. Al principio. Se traía de Bolivia. Sí. Y aquí se hacían las y todos esos mamarrachos. Pero ese es otro debate que hay que darse. Al principio como vino de Bolivia y terminó rápidamente. Pero senador, ahí yo por eso voy a precisar, como decía María Jimena, y hay que decir que si bien el tema del narcotráfico ha sido un problema histórico en el país, y que yo decía que a mi juicio es el factor que explica de mejor manera la violencia en Colombia, durante estos procesos con las FARC, una tendencia que venía a la baja, lamentablemente se revirtió, y hoy, exactamente, pero el cultivo no es el único eslabón de este problema. Pero, aquí tenemos muchísimos otros. Déjame, vamos a volver a esta discusión sobre lamentablemente, pero bueno, y lo que yo te estaba pidiendo, María Jimena, era que, entonces yo decía que era sobre representación, hablaba de que van a tener más congresistas que los que tiene hoy el Partido Verde, que los que tiene el Polo Democrático Alternativo, pero además lo que nosotros decíamos es que nos parecía que las personas que estuvieran incursas en delitos atroces, en crímenes de lesa humanidad, fueran los postulados, es decir, ellos pudieran buscar personas afines que tuvieran una energía similar a la de ellas, que los representara y que no lanzaran al señor Timochenko, al señor Márquez y a todos esos miembros de la cúpula de las FARC. Nos decían que decidieron plantear el nombre de las FARC y creo que eso es una forma de revictimizar a quienes sufrieron a cuenta de esa sigla sangrienta. Pero además quiero decir y plantear una situación que se presentó en estos días, y es que Timochenko, que se acoge a la Jurisdicción Especial de Paz, que todavía no está operada, mejor dicho, que ya va a entrar en funcionamiento, pero que todavía no lo está judicializando, va a ser candidato presidencial, pero por ejemplo el general Uzcategui, que también se acoge a la misma Jurisdicción Especial de Paz, no puede votar por su hijo, que está lanzándose como candidato a la Cámara del Centro Democrático en Bogotá. Eso es injusto, por supuesto. Eso se está presentando y ahí me parece que hay una simetría completa. Estamos dispuestos a apoyar la reivindicación del general Uzcategui a votar, por supuesto. Claro, pero además la pregunta es... Solo una observación. Usted dice que es el narcotráfico el motor de la violencia y en cierta forma lo ha sido. Pero 20 años del conflicto armado no tuvieron nada que ver con el narcotráfico. Del 60 al 80. Eso viene ahora. Entonces eran otros. Yo le estoy diciendo, sí, pero usted sabe que vino después la caída. Después se volvió el combustible. Aquí la pregunta, Andrés, es en lo que hemos estado en el debate, es: deberíamos haber mantenido a las FARC en armas y en confrontación con tal de que Timochenko no fuera candidato. Pues yo sí prefiero tener a Timochenko de candidato haciendo allá un discurso en Ciudad Bolívar y donde fuera, y no la maquinaria de la guerra prendida. Esa fue la disyuntiva ética en la que nos enfrentamos los colombianos. Unos decían, con tal de no ver a Timochenko o a Iván Márquez de candidatos porque son unos delincuentes de lesa humanidad, yo prefiero que siga la máquina de guerra prendida. Yo no. Yo prefiero que se apague la máquina de la guerra, así me toque a aguantarme que Timochenko sea candidato presidencial. Yo tampoco hubiera querido que fuera candidato presidencial. Yo también hubiese preferido ni que se llamaran FARC, ni que se llamaran FARC, ni nada de eso. Todo eso que usted dice, yo estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en que no hemos debido haber suscrito el acuerdo de paz, porque es que esa máquina de guerra causaba mucho dolor. Esa máquina de guerra causaba muertos. Nos hemos ahorrado 4.000 muertos a cambio de que Timochenko se eche unos discursos. Yo sí prefiero aguantarme. No, pero yo le digo una cosa. Aquí estábamos hablando también de pasar la página, pero le digo que esto es un pasito para adelante y un pasito para atrás. Y así va a ser siempre el ejercicio de nuestra historia política. Y yo sí creo que debe ser más o menos así, de arriba para abajo. Pero me voy
a lo que está en este momento. Y quiero tomar algo de lo que tú estabas hablando, Andrés, y creo que es muy importante. Es también dentro de este nuevo ejercicio de los nuevos actores en política de las FARC, las malas prácticas en política que se reproducen. Sí, existen personas como las que denuncia la Corporación Rosa Blanca de ser unos violadores, no deberían estar en sus listas. Así como también se señalan a los partidos tradicionales que metieron en sus listas a unos paracos. Claro. Nunca debían de haber estado. Esa es una mala práctica que está repitiendo, dice que el nuevo partido de la nueva política. ¿Sí? Entonces, ahí hay también una diferencia, doctora, que es importante. El señor que usted señala va a tener que presentarse a un tribunal. Y a usted le puede parecer que eso es una cosa risible y que es una especie de mascarada. Ahí va a haber un proceso que a mi modo de ver todavía no ha comenzado y que yo creo va a traer sorpresas y que va a traer desarrollos importantes. No solamente para la gente de la FARC, sino también para otra gente que ha estado involucrada en crímenes de lesa humanidad y que pueden estar dentro de esas listas de las que ustedes están hablando, porque también hay otras listas que están problemáticas, ¿no? Y que tienen gente que no solamente está incursa en violación sexual, sino también en otros delitos muy graves. Entonces yo creo que es bueno precisar que esta gente sí va a tener que asumir su responsabilidad y bueno, vamos a ver a dónde llega eso. Y si no dice la verdad, ya no va a tener... No, tiene cárcel. Sí, pero yo tengo también en esta discusión una duda, y creo que es una duda que tiene también el ciudadano del común. Entonces aquí primero se premia con una curul y después se entra a que se juzgue. Yo creo que eso fue una equivocación. Una cosa es que a las FARC se les, con base a este acuerdo, yo sí soy de las que creo que es mejor que estén haciendo política que tirando bala. No estoy de acuerdo, ya lo he dicho, no sé, por ahí 5, 6, 7 veces en este mismo escenario. A lo que voy es, ¿no se podían haber evitado esos nombres que van a entrar a un juicio? Luego van a ser senador protegidos por un fuero parlamentario. Es un costo que ha habido que pagar para que sea posible. Porque es que esto es un saco que tocó tragarse. Si usted lo quiere llamar de esa manera, esto es una negociación. Aquí ha ocurrido un pacto político. Este no es simplemente una decisión en la cual cada quien haya querido, digamos, las cosas como lo desea, sino aquí ha habido un pacto político. Y efectivamente ese pacto político tiene aspectos que chocan y que producen tristeza, como hubo otros pactos políticos en este país que también fueron absolutamente arbitrarios, ¿no? Y en la que ha estado involucrado su partido y también su partido. Entonces, esa es parte de la vida política. Aquí ha habido un pacto y va a haber unas consecuencias de ese pacto, unas indeseables, otras que yo creo son muy positivas, y si uno las pone en una balanza, digamos, creo que son mejores los aspectos fundamentales de este aspecto. Yo quisiera plantear lo siguiente. Héctor. ¿Qué es lo que dijeron las FARC el sábado? ¿Cuál es la esencia política, la plataforma política, el modelo económico que proponen las FARC el sábado? Porque no hemos hablado de eso. Es decir, si venimos a hablar qué significa la irrupción de las FARC, me gustaría saber si ustedes escucharon a los 3 oradores que creo que hubo en ese acto. El planteamiento de ellos no es distinto al planteamiento de cualquier partido socialdemócrata, liberal, progresista de avanzada. Ahí es donde no me alcanza. Pero ahí es donde no me alcanza lo que decía. Pero ahí es donde no me alcanza lo que decía Jorge antes, que supuestamente estaba bloqueada la democracia a esos sectores. Yo pienso que hay personas que hacen parte de la vida, que han hecho parte de la vida democrática del país y que han tenido convergencias ideológicas con la guerrilla de las FARC. Que no hayan compartido sus métodos es otra cosa totalmente distinta. Entonces, yo creo que no ha habido una cerrazón, o por lo menos en los últimos años, después de la administración, por ejemplo, del M-19, en términos de que no se haya permitido que hubiera ciertos sectores que se sintieran representados políticamente. Pero hablando de lo que decía Héctor, diciéndome que él prefería a Timochenko dando discursos que siguiendo cometiendo los crímenes que cometieron, yo lo que digo es, y respondiendo también al senador Cepeda, sí, efectivamente hubo limitaciones en Justicia y Paz, pero cuando se desmovilizaron los grupos de autodefensas,
más allá de lo que se haya planteado inicialmente, lo que resultó en último término fue que ellos no iban a participar en política y que iban a tener que pagar penas por lo menos por 8 años. Sí, porque no era un pacto, eso está claro. Es que no fue un pacto, entonces, ¿por qué eso es lo se que le estoy debe dar un diciendo. tratamiento distinto Pero vea, ya que hablamos de eso, de las FARC y a allá, los criminales mire, paramilitares? ya que hablemos de eso, que hay un pacto. Pero, y entonces lo ahí, que yo por digo ejemplo, es, lo que debimos pero, haber buscado, María Andrés, Jimena, es que- fue someter precisamente, o que se sometieran No, ellos pero con eso reducción de se ha penas intentado. significativa. Usted no lo pero es que intentó siempre- el expresidente pero es que Uribe siempre varias dicen Que los siempre- paramilitares no tenían representación en el No Congreso. la tuvieron, y qué mal que la tuvieron, y por eso ¿Cómo los no la persiguieron. tenían? Está bien, Perdón. sí, está bien, y qué bueno que los Congreso persiguieron, manos por del eso hubo para política y por eso los judicializaron, y hubo muchos Ellos congresistas que hicieron fueron a la lo que cárcel. las FARC, ustedes Pero lo dicen que que yo, no hicieron, no, pusieron lo que yo otras estoy, personas. no, y en buena hora los judicializaron, porque es que yo no Cosa estoy, que yo no rechazo, justifico, censuro y condeno plenamente, pero pero es plenamente. que una cosa, positivas, porque no distinguen entre criminales. Para mí es tan malo un paramilitar como un guerrillero. Entonces no entiendo por qué se le debe dar un tratamiento pero es que hay un preferencial a un guerrillero por sobre un Pero paramilitar. Andrés, los acuerdos tienen cosas negativas y positivas. El acuerdo la de los diferencia. paramilitares no les dio representación política porque ese no era el objetivo que buscaban los paramilitares. Pero por ejemplo, Pero alcanzaron a tener 30% del Congreso. pero Ah, por pero ejemplo, ilegal, pero Andrés ilegal. no les exigió nada de verdad. Para concederle los beneficios Se les no les exigía, exigió más allá de nada que no se verdad. Pero- no pero- les sí se les exigió, exigía, no les sí se les exigió exigía. nada de reparación. Pero una cosa, no les usted sabe exigió que- nada de y el- reparación. y el doctor no Cepeda no sabe- tomó garantías para que no hubiera repetición. Entonces, claro, este acuerdo tiene unos beneficios judiciales, ¿Y cuáles son las garantías de no jurídicos, repetición en incluso- este caso? Incluso mucho mayores Miren lo que está que pasando en el los país. paramilitares. No, los paramilitares pero también las estos dejaron. señores están Los paramilitares sometidos, también las dejaron. pero estos señores están sometidos a una jurisdicción ante la cual tienen que decir la verdad, tienen que reparar. Todas las veces que sale el fiscal general de la Nación a decir que encontró plata de las FARC, bienvenido, maravilloso. Tenemos ahora unos señores que no estaban sometidos a la legalidad y ahora están sometidos a la legalidad. Es que Con esa reglas es la especiales. importancia, O sea, cualquier esa es la persona con el importancia prontuario, de los superar guerrilleros no la podría ser política. mezquindad en la evaluación de los acontecimientos. El hecho con los paramilitares, yo, como muchas otras personas, lo critiqué porque quería darle una impunidad que me parecía ¿Y por que qué era con ellos sí era? ¿Por qué absolutamente con ellos no tenía inmerecida. sentido y con ellos Pero sí, no con los tengo guerrilleros nada sí? en reconocer que hubo una disminución enorme de la violencia. Pero, doctor por cuenta Rivera, una pregunta. por ¿Usted por cuenta qué de le da ese un acuerdo. tratamiento distinto a los paramilitares que a los guerrilleros? No, es que ¿No se le lo parece dieron- que son se lo- igualmente criminales? Se lo dieron ellos mismos. Los señores paramilitares que se sentaron ahí nunca quisieron convertirse en partido político. Eso no lo pusieron ni siquiera en la mesa, jamás. Es que no soy yo, son las Estamos hablando de las condiciones penas. de lo que cada uno Estamos hablando de las representaba. penas. Usted dice que este acuerdo es valioso y que tenemos que reconocerle el hecho de que salva vidas. Totalmente de acuerdo. Pero con los paramilitares, incluso si se hubieran dado los niveles de impunidad que usted rechazaba, también se hubieran salvado vidas. ¿Por qué usted se oponía en ese caso a la impunidad y no en este caso? Usted nos dijo que se oponía a los niveles de impunidad que había. No me oponía a Pero que sabe se que es que esta realizara el discusión, acuerdo. no vale la pena No, es porque que sí se vale lo la digo. pena. No, porque sabe que lo que vamos, sí, porque no nos vamos a salir nunca. No, o sea, esta es una pelea que la gente que nos está viendo, pues, le parecerá un poco absurda porque nunca nos vamos a poner de acuerdo porque no se trata de ver si fue mejor la desmovilización de Uribe o mejor el acuerdo de eso no se trata el debate, porque yo creo que el tema, desde luego, pues está para que la gente piense lo que quiera. Aquí no se trata, sino era para tocar un tema que es un hecho que ya no se va digamos que no se puede echar para atrás porque es un hecho histórico, y es que las FARC es un nuevo partido político. No más, pero no nos pudimos poner a entrar en el tema un tricito. Tratamos. Pero yo creo que la próxima vamos a lograrlo. Pero lo que quiero Lo paradójico es que los que se mataban en el monte Sí. con armas firmaron un pacto de paz. Y los que estamos en la vida civil y política seguimos enfrentados a una polarización que no tiene Pero es que sentido. yo no Pero yo puedo creo que aceptar eso esa no equiparación importa. entre las fuerzas militares y los guerrilleros. O sea, yo no digo que las fuerzas militares no son fuerzas políticas en esencia, o sea, son no deliberantes de hecho. Pero, Andrés, bueno, más allá de que puedan representar, y ahí veo la cara del senador A mí la polarización no me pero es que lo que él me preocupa. dice es que nosotros nos matamos. No, yo no he matado a nadie. No, doctor no, Jorge. no. Entonces, No usted sé. no me puede... Somos Es que contradictores. yo entiendo el malestar sobre este tipo de discusiones, porque la hemos tenido 1001 veces. La invitación es a que comencemos a discutir de otra manera y comencemos a ver la realidad política de una manera futurista hacia, digamos, avanzar en lo que estamos hoy.
Y eso en lo que estamos hoy es que tenemos una conquista fundamental, no de ver hay que preservar y que hay que desarrollar en las próximas. Bueno, en todo caso, este es un hay tema. que garantizar. Si hay una gran obligación de esta sociedad es que esos señores que se convirtieron en partido político no los maten. Por lo menos eso. No, oye, estamos de acuerdo, nadie ha dicho que no. Bueno, coincidimos plenamente, pero el discurso lo que usted planteaba, ¿por qué? Y es que a mí, insisto, ¿por qué es gris? Porque no fue un discurso tampoco nuevo, porque fue un discurso de lugares comunes, usted mismo lo decía. Si era un discurso socialdemócrata, bueno, yo no creo que fuera socialdemócrata, pero es un discurso que se ha planteado, muchos qué, ningún cómo se va a hacer, ni con qué se va a hacer. Fue un discurso populista, el que yo escuché, no escuché todos, tampoco ese era mi interés. Un discurso populista, gris y desabrido, que quizás por eso no tuvo la repercusión que podía haber tenido mediática. El 11 de marzo veremos. Bueno, en todo caso, yo creo que esto es un comienzo. Como digo, es un programa que no se podía haber hecho hace ni 10, ni 15, ni 20 años. Hoy las FARC son un partido político y nos vamos a tener que acostumbrar a verlos hablando y arengando como políticos. Y es parte de una educación que tenemos que asumir los colombianos por cuenta de los acuerdos de paz, que va a causar desde luego toda suerte, como ya vimos aquí en esta discusión, toda suerte de reacciones que son parte de la democracia. Ojalá que esa democracia se enriquezca con esas discusiones y no decrezca. Muchísimas gracias, los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.